La base de cualquier sistema de control tributario moderno es un control, además un control cruzado, basado en fuentes de información que teóricamente tienen un interés contradictorio. El interés del cliente y el interés del proveedor no tienen por qué ser los mismos, no deben ser los mismos. Eso sabemos que tampoco es así, pero para la contabilidad en el IVA es un instrumento de control y de funcionamiento del propio impuesto. Pero incluso la contabilidad en otros impuestos es todavía más relevante. Y en otros de los impuestos clásicos de cualquier empresario, porque no nos olvidemos, todavía hay empresarios personas físicas y concesionarios personas físicas, pero la inmensa mayoría de los concesionarios son personas jurídicas, sociedades mercantiles, anónimas y limitadas, y llevan una contabilidad evidentemente rigurosa, porque se lo exige el Código de Comercio, pero para esos empresarios societarios, el impuesto por naturaleza empresarial, al lado del IVA, que es el que recoge sus operaciones, es el impuesto sobre sociedades. Y el impuesto sobre sociedades, nuestro modelo de impuesto sobre sociedades, es un impuesto de base contable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la contabilidad para el impuesto sobre sociedades no solo es una fuente de información, un medio de prueba, un instrumento de control, etcétera, etcétera. No, es que es la base del impuesto, porque el hecho imponible, como dice el artículo 4 de la ley del impuesto, recientemente modificada, ¿no? Ahora es la ley 27/2014, 27 de noviembre, el hecho imponible del impuesto sobre sociedades es la renta obtenida por el contribuyente que normalmente en este caso será un concesionario con fórmula societaria, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y cómo se mide esa renta? Pues esa renta se mide, y lo dice el artículo 10.3, que es la clave de bóveda del impuesto sobre sociedades, por lo que dice la contabilidad. Es decir, que el impuesto sobre sociedades da por sentado que es la contabilidad, el derecho contable material, el que determina la renta. ¿Y sobre eso qué es lo que se hace? Se hacen los llamados ajustes extracontables. Es decir, nuestro modelo de impuesto sobre sociedades es renta determinada en contabilidad, que es el beneficio neto, más menos ajustes extracontables, que son las adaptaciones que, porque tenemos otros principios, porque los principios contables son los que son, pero los principios tributarios son otros, el de suficiencia, por ejemplo, ¿no? Hacen que, que el resultado según contabilidad no sea la base imponible. Esos ajustes extracontables que se regulan ahora en la nueva ley del impuesto sobre sociedades, en los artículos básicamente 11 a 26, son que conceptos contables, porque también son contables, amortizaciones, provisiones, correcciones de valor, deterioros, que la contabilidad regula. El deterioro es lo que dice la contabilidad y se deterioran aquellos bienes de activo no corriente que dice la contabilidad, o los bienes de activo corriente que dice la contabilidad, caso de las existencias. Pues a veces el deterioro determinado contablemente no es aceptado por la fiscalidad y produce un ajuste. Y de hecho, por ejemplo, uno de los graves problemas que ya tiene nuestro impuesto sobre sociedades es que por razones históricas y ahora evidentemente por razones de crisis, de función de suficiencia, cada vez hay más ajustes sobre el resultado contable. Por ejemplo, en el caso de los deterioros es evidente. El deterioro es un concepto básico del nuevo modelo contable. Hay determinados bienes, insisto, de activo y bienes corriente o no corriente que sufren deterioro. Es más, aquellos que sufren deterioro no suelen sufrir amortización, no tienen la amortización. El deterioro es la pérdida de valor. Como es una contabilidad basada en la filosofía del inversor, tú tienes que considerar que determinados bienes que valían A, como consecuencia de un test, que es el llamado test de objetividad o test de deterioro, ya no valen A. Te lo tienes que poner a valor de mercado y han perdido valor. Y eso además lo tienes que hacer anualmente y tienes que declarar, por razones de objetividad, qué criterios sigues para hacer esa valoración. Entonces, por ejemplo, si tú tienes unas existencias que se han deteriorado y las tienes que hacer una corrección de valor, esto lo plasmas en contabilidad y evidentemente se plasma a través de una partida de gasto, de una dotación a ese deterioro que es un gasto. Esa dotación de deterioro que reduce el valor como contrapartida, el valor de la existencia, con lo cual tienes en el debe la dotación al deterioro y la pérdida o reducción de valor la tienes en el haber de la existencia. En principio es un concepto contable. Y si nosotros somos en el impuesto sobre sociedades un usuario de contabilidad, deberíamos aceptar ese deterioro. Igual que la normativa contable establece que si en el ejercicio siguiente, ejercicio N+1, han mejorado las condiciones y esas existencias, pongamos por caso, se ha producido una recuperación de valor, habrá una reversión, que es como se conoce técnicamente, de esa corrección de valor y tendremos un ingreso. Es decir, lo que habíamos hecho es una vez de
dotación al deterioro a existencia, ahora será al revés, existencia a ingreso por reversión. Entonces, esto también debería ser objeto no de una adaptación, sino simplemente un reconocimiento de que eso está en el beneficio, está en la cuenta de pérdidas y ganancias, está. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente el principio fiscal hace que seamos escépticos, por llamarlo de alguna manera, sobre los gastos y seamos mucho más simpáticos sobre los ingresos. ¿Por qué? Porque aumenta la base imponible de los ingresos y los gastos los disminuyen. Entonces, mientras que históricamente al principio, y me estoy refiriendo a hace pocos años, porque hay que tener en cuenta que nuestro impuesto sobre sociedades, al igual que el Plan General de Contabilidad del 2007, se adapta al nuevo modelo contable en el 2007. Entonces, en el año 2007, cuando nos adaptamos el impuesto sobre sociedades al nuevo modelo contable, y vamos al artículo que en aquel momento, en el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades, regulaba el tratamiento de los deterioros contables, no es que solo aceptáramos los deterioros contables, es decir, aquellos que estaban en la contabilidad, sino que incluso aceptamos deterioros que no estaban en la contabilidad porque beneficiaba a las grandes empresas y la internacionalización, es decir, que no seguían el llamado principio de inscripción contable. Es decir, nosotros también hacemos gastos fiscales, por ejemplo, la libertad de amortización. Es decir, la libertad de amortización es un incentivo tributario que permite que por razones fiscales, de fomento de la inversión, estas cosas, des más amortización, o sea, fiscalmente des un gasto por amortización que es superior a la amortización contable. Es decir, anticipas la amortización. Bueno, pues en el año 2007, el antiguo artículo 12 del texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades permitía, el 12.3 era el caso más característico, pero también el 12.5, deterioros fiscales que no eran contables, es decir, no había principio de inscripción contable, no figuraban en la contabilidad porque no te lo permitía la norma contable, caso por ejemplo de las llamadas participaciones en entidades multigrupo, y sin embargo lo admitíamos contablemente. Ahora pasa al revés, si ahora vamos al artículo que en la ley 27/2014 de 27 de noviembre regula las correcciones de valor, los deterioros, vemos que solamente aceptamos dos deterioros contables y con matices. El de existencias, que diga la contabilidad, en principio va a fiscalidad, y el de créditos de dudoso cobro, por utilizar la expresión clásica, es decir, que lo aceptamos con matices. Por ejemplo, tiene que haber pasado más de 6 meses, tiene que haberse instado el cobro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los demás deterioros los ajustamos. Es decir, en contabilidad será un gasto, pero en la fiscalidad hay que hacer un ajuste extracontable positivo por el valor de ese deterioro contable. Es decir, incrementar la base imponible. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente que hay una razón recaudatoria clásica, y una razón recaudatoria, como siempre, que como pues sucede con las leyes, se suele hacer tardía. O sea, yo por mi experiencia en bancos, ¿no?, la experiencia en bancos, que yo creo que uno de los problemas que ha habido en este país es que muchas empresas, empezando por los bancos, no reconocieron las pérdidas cuando existían, y eran las pérdidas por deterioro, y ese es un ejemplo clásico de cómo a la hora de la verdad no se cumplía la contabilidad. Los créditos bancarios en este país se calcula que normalmente la exposición de al crédito a promotor y a constructor llegó a ser del 65% del valor de los créditos. Es evidente que a partir del 2007 no valían lo que valían, porque en un proceso de burbuja inmobiliaria se dieron créditos muy por encima de valor de los inmuebles. ¿Por qué? Repito por lo que comentaba, porque la tasación del inmueble, que era, se suponía, el elemento objetivo que determinaba el valor del crédito, es decir, tú das el crédito y tenías que hacer una valoración conforme a su valor realizable. Para hacer una valoración conforme a su valor realizable, la propia norma contable, y evidentemente con mucho más rigor se suponía la norma contable especial que regula las entidades de crédito, que es la circular 4/2004 del Banco de España, te obligaba a una referencia objetiva. Esa referencia objetiva era una tasación realizada por una sociedad tasadora, inscrita en el registro de sociedades tasadoras, el Banco de España, en fin, con unos informes. La sociedad tasadora te decía que ese inmueble valía, lo que fuera, X, y tú recogías tu crédito por ese valor y dabas un crédito hipotecario sobre ese valor. Pero es evidente que en el 2008 ninguno de los inmuebles valía lo que valía el 2007. Debería haberse hecho un deterioro, aparte de una dotación de provisión, que es el otro tema, porque el deterioro no era solo sobre el valor del crédito, sino que también había que hacer un test objetivo, un test de deterioro sobre la posibilidad de recobro del crédito. Pero, en fin, ¿qué es lo que sucedió? Que en aquel momento nadie estaba interesado en reconocer pérdidas. Y digo nadie, los stakeholders que he dicho. La Hacienda Pública no estaba interesada porque quería recaudar,
los accionistas no estaban interesados porque querían dividendos, los propietarios dominicales de los bancos o de los que fueran tampoco, porque eso daba una mala imagen, el mercado tampoco, porque, oye, las compañías siempre salen diciendo, hemos ganado el 20% más que el año pasado, ojo, qué buenos son estos, ¿no? Evidentemente los directivos y gestores, en absoluto, porque como todos tenían bonus y retribuciones variables basadas en los beneficios, como de pérdidas, yo no cobro. Esta locura, porque eso es eso, basada además en este tipo de contabilidad, generó que no se dieran deterioros. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si tú nos das deterioro un año, pero el mercado del 2009 seguía para abajo, porque los inmuebles seguían para abajo, pues claro, las cosas se complican. Porque luego cuando vas a realizar o vas a ejecutar el crédito, la cosa no vale lo que tú dices y tienes pérdida. Porque evidentemente el deterioro lo único que hace es anticipar el valor del bien en la transmisión. Es decir, un deterioro bien llevado lo que te produce es que el valor contable del bien baja. Cuando transmites el bien, es decir, cuando sale de tu empresa, lo vendes, en el caso más normal, te da un valor de mercado, porque ahí es cierto que hay excepciones, operaciones vinculadas, pero el que compra te dice, oye, 100. Si tú lo tienes a 400, la pérdida es de 300. Si tú hubieras hecho deterioro y por lo tanto hubieras reducido el valor de esas existencias o de ese bien de activo, lo tendrías a 250 y la pérdida sería solo de 150. En realidad el deterioro lo único que hace es anticipar pérdidas en periodos de tiempo largo, con lo cual tú lo que estás haciendo es que una pérdida real, porque de acuerdo con el modelo contable el valor de mercado ha bajado, ese valor realizable, pues que lo podías haber dado en 3 años, cuando lo transmites es muy superior. Y eso es lo que ha pasado. O sea, el no reconocimiento del deterioro es uno de los grandes responsables de la crisis financiera de este país y de la crisis de muchas empresas, que lo que se conoce popularmente como empresa zombie, es decir, empresas que no han reconocido pérdidas, así. Entonces, el deterioro es un instrumento de la contabilidad del nuevo modelo contable, que no se ha llevado con rigor y que no se ha analizado con rigor. Pero es clave, porque en una contabilidad basada en la perspectiva del inversor, si pierdes valor, tienes que reconocerlo. O sea, que la perspectiva de lo que vale la empresa es así o así, y eso lo tienes que reconocer, ¿vale? Entonces, ahora nosotros tenemos un modelo tributario que realiza una enorme cantidad de ajustes. ¿Esto qué es lo que sucede? Pues que tenemos un sistema tributario que está creando una contabilidad paralela. Es decir, la contabilidad bien llevada está siendo sustituida por ajustes fiscales. Esto tiene sus desventajas claras. Si tú tienes que llevar muchos ajustes, hay que tener en cuenta que los ajustes tienen historia. Aparecen las diferencias, ¿no? Que en realidad hay dos grandes diferencias provocadas por el diferente criterio fiscal y el diferente criterio contable, como dice la propia norma contable, que son las llamadas diferencias temporarias, que son aquellas que revierten en el tiempo. Por ejemplo, el deterioro, ¿no? El deterioro puede revertir, que mejore la situación. Y entonces hay que revertir, y entonces pasa al revés, ¿no? Contablemente hay un ingreso, pero como tú no diste gasto fiscalmente, pues tienes que reconocer eso como un ajuste extracontable, pero ahora negativo. No lo dedujiste, no lo puedes considerar ingreso, porque si no se produciría un doble ingreso, ¿no? Primero, por la vía que no dedujiste fiscalmente un gasto que existía y que era contable, y segundo, que ahora vas a reconocer un ingreso que es contable y ahora vas a dar. No, cuando hay un gasto que no se consideró deducible y revierte, ejemplo típico, ya digo, los casos de deterioro, hay que hacer un nuevo ajuste, pero a la inversa, lo que primero fue un ajuste de naturaleza positivo porque no se reconoció el gasto, ahora es un ajuste extracontable negativo porque no se puede reconocer fiscalmente un ingreso que no tuvo un gasto deducible antes. Entonces, eso significa que o tienes un registro histórico o empiezas a perder el conocimiento de tu realidad, y eso complica enormemente la gestión de las empresas y evidentemente también el control fiscal, ¿no? Lo cual conlleva, y evidentemente es un tema marginal, que hayamos tenido que ampliar el plazo, por ejemplo, por otros factores de comprobación en temas de bases imponibles negativas, de deducciones, a 10 años, porque la serie histórica se va perdiendo, y eso complica enormemente a las empresas, porque teóricamente, y también lo dice el Código de Comercio, los empresarios están obligados a conservar los elementos de la contabilidad formal, libros, etcétera, pero también la documentación mercantil es 6 años. Teóricamente nosotros también
teórica y legalmente, artículo 64 y siguiente de la Ley General Tributaria, nuestro periodo de prescripción tributaria es 4 años. Pero es que ahora en el impuesto sobre sociedades, en realidad, las posibilidades temporales de comprobación tributaria se han ampliado a 10 años, con lo cual lo que debe hacer cualquier empresario, aunque yo ya se lo decía, porque evidentemente, aunque hubiera una prescripción tributaria de 4 años, la capacidad de comprobación lo prescribía. Por ejemplo, el elemento es el siguiente: si yo estoy analizando una amortización de un inmueble, que de acuerdo con los coeficientes lineales del antiguo anexo del reglamento del impuesto sobre sociedades, el porcentaje de amortización lineal de un inmueble típico, del inmueble llamado industrial, era del 2%. Eso significa que si es el 2%, un periodo de duración mínimo de un inmueble, periodo estándar, eran 50 años. Entonces, yo no tenía un periodo de prescripción de 4 años. Yo le podía pedir, y de hecho le pedía al empresario: dame el documento del valor de adquisición del inmueble de hace 40 o de hace 43 años. Y tenías que aportar, evidentemente, pues la escritura o el documento que probaba que ese inmueble lo tenías desde hace 30 años y que lo estabas amortizando un 2% cada 30 años, ¿no? Pero ahora esto es más relevante como el tema. Entonces, esto genera un montón de ajustes extracontables. Entonces, en otros tributos la situación es distinta. O sea, en cada tributo el papel de la contabilidad es diferente. Por ejemplo, en el que nosotros, generalmente pobres funcionarios, etcétera, nos movemos, que es el impuesto sobre la renta a las personas físicas, aquí la contabilidad no juega prácticamente ningún papel, pero nosotros no somos empresarios. Ni lo juega el Código de Comercio, nosotros se supone que vivimos en un mundo de Código Civil, ni lo juega en el plano tributario, porque el particular no tiene que llevar una contabilidad. Entonces ya digo que depende un poco de qué tributo estemos hablando, el juego de la contabilidad es distinto. Pero para el concesionario, que es un empresario, la contabilidad tributariamente es esencial, como instrumento formal y como instrumento material, porque, sobre todo en el impuesto sobre sociedades, como instrumento material es la base del cálculo del impuesto. Es algo más que una fuente de información, una obligación tributaria formal o un elemento de prueba. Es que el impuesto se calcula a partir de la contabilidad. Y de hecho, miramos la contabilidad. ¿Por qué? Porque podemos entrar a calcular la contabilidad. Gente, oye, si yo doy por bueno el deterioro contable, no, es que yo voy a analizar si has hecho bien el test de objetividad del deterioro, si has cumplido ese test de la objetividad, porque si el mercado, como dice la norma de registro y valoración correspondiente, es un mercado objetivo, mercado basado, como dice la norma de registro, en personas independientes con el mismo nivel de información, que no tienen un interés objetivo en cambiar el mercado, es decir, que no tienen relación entre ellas, no son vinculadas, no son grupo, etcétera, y hay un mercado fluido y transparente exterior, y el ejemplo prototípico es la bolsa, el valor de mercado es el valor de cotización del instrumento financiero todos los días. Yo voy a bolsas y mercados y veo lo que vale la acción de Iberdrola, pero si no existe ese mercado transparente y cotidiano, y eso es fundamental, por ejemplo, en pequeñas empresas, y yo quiero valorar mis participaciones en esas pequeñas empresas, yo tengo también que hacer un test de objetividad, pero puedo discutir el test de objetividad, porque lo primero que hay que plantearse es qué es lo objetivo, cómo se valora, y entonces aparecen, bueno, los criterios típicos de, ya digo, en inmuebles, la tasación, pero donde no hay inmuebles hay otros criterios, los flujos de efectivo, y aparece el problema de cuál es el tipo de interés, el tipo de descuento que yo estoy utilizando para la actualización. Y yo voy a mirar también si tú has hecho bien tu contabilidad, o a discutirte si, por ejemplo, y dado que estamos hablando del deterioro, el cálculo del deterioro es correcto contablemente, porque eso también me va a afectar fiscalmente. Y luego ya veré si te hago el ajuste extracontable, pero también voy a mirarte si has hecho bien el deterioro. Si el test de objetividad, ese test anual que de acuerdo con el plan de contable tienes que realizar, lo estás haciendo bien. Pasemos ahora a ver un poco el concesionario como la figura que lleva la contabilidad. Bueno, el concesionario público es una figura enormemente tradicional en todo nuestro derecho público. Bueno, ya se sabe que, o al menos dicen los expertos en la materia, que es una figura que se remonta a la instrucción de obras públicas para la concesión de obra pública, que es fundamentalmente aquella sobre la cual se estructura todo nuestro derecho, lo cual plantea problemas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora en estas sociedades modernas lo más importante son los servicios, no las obras públicas. Es decir, que ahora es mucho más importante la concesión quizá de un servicio público que la concesión de obra pública, sobre todo en los últimos años en que como consecuencia de la crisis no ha habido gasto de inversión. Mira, ahora no es tanto
cómo voy a plantearme si voy a construir una carretera, que si peaje, que si concedo. No, ahora el problema es, en muchos casos, el servicio de mantenimiento de esa carretera o, a su vez, cualquier servicio, por ejemplo, pues el contrato de gestión de residuos o el contrato de gestión de aguas. La figura del concesionario público es una figura que se ha ido adaptando y, de hecho, una figura enormemente versátil. Es decir, que la gran virtud que tiene es que lleva existiendo y, bueno, pues, se ha ido adaptando con perfiles cada vez más complejos. Entonces, es una figura muy compleja. Y eso plantea un enorme problema cuando nosotros queremos decir, bueno, vamos a ver cuál es la tributación de la concesión administrativa. Dice, bueno, ¿pero qué es una concesión administrativa? Vamos, la concesión administrativa será lo que dice el derecho administrativo, sí, pero vas al derecho administrativo y lo primero que encuentras es que hay contratos muy variados que diferencian y se habla de la concesión de servicios públicos, pero te dicen, no, pero la concesión de servicios públicos hay que diferenciarla de la propia prestación del servicio público. Y dices, uy. Y además resulta que eso es diferente del arrendamiento de servicios públicos. Anda, y eso tú primero tienes que calificar, o sea, para ver cómo llevas la contabilidad y para ver cómo tributa ese concesionario, es que lo primero que tienes que definir es cuál es el contrato, qué es lo que está haciendo esa persona. La verdad es que hay categorías genéricas, ¿no? Se habla mucho de la colaboración público-privada en la construcción y gestión de las infraestructuras públicas, se habla mucho de las asociaciones público-privadas, las denominaciones son variadas y variopintos. Y eso, que está muy bien como perspectiva política, desde el punto de vista jurídico genera enormes problemas. Seas un gestor público que te enfrentas a una concesión, seas un empresario privado que estás llevando a cabo una concesión, evidentemente el tipo de contrato que has formalizado tiene unas consecuencias totalmente distintas. Las tiene desde cualquier punto de vista, las tiene empezando por la formalización, el pliego de contrato, las responsabilidades, qué tipo de concurso restringido, es decir, qué tipo de formalización tienes para acceder, qué consecuencias tiene, qué obligaciones tiene, dependen de cómo califiques el contrato. Y entonces, digo, bueno, y tú cuando hablas de contabilidad, pues, ¿qué calificación utilizas? ¿Y la calificación contable es lo mismo que la calificación tributaria? Pues no. ¿Y la calificación contable lo que te diga el derecho administrativo? Bueno, pues el derecho administrativo, pues ya aquí ha habido varios señores que han dicho, que han discutido, que han planteado pues que es el artículo del texto refundible de contratos, que es la nueva directiva de contratación pública de 2014. Bueno, problema, calificar. Pero ya lo tenemos calificado. Esto es una concesión de obras públicas. Ah, pues ya lo tenemos calificado, qué bien. Pues no, porque en primer lugar la norma contable tiene sus propios criterios de calificación. Y hay un criterio de calificación cada vez más importante que demuestra nuevamente la influencia de este ordenamiento contable NIC, que es un ordenamiento contable de filosofía anglosajona. Nosotros tenemos un derecho napoleónico de Código Civil donde, como dicen los que saben de esto, es un derecho formal, derecho de causa, de contratos. Un contrato de compraventa es un contrato de compraventa y el contrato de compraventa se diferencia del contrato de permuta, ¿no? Un contrato de concesión de obra pública es un contrato de concesión de obra pública y se diferencia de un contrato de concesión de servicios públicos. Son dos cosas distintas, no están relacionadas. Dicen, no, es que tiene una formalización jurídica distinta y tal. Ya, pero es que eso no es así. Porque aparece el fondo económico. Desde el punto de vista contable, material, hay un artículo clave que es el artículo 34.2 del Código de Comercio, el INFINI. Y dice, porque el artículo 34 es el que habla de la contabilidad formal, de los libros oficiales, y dice, ¿cómo se llevan esos libros? O sea, ¿yo a qué atiendo para hacer los asientos? ¿Yo o el instrumento informático que utilizaré? No. Y bueno, pues si yo tengo un contrato de compraventa, yo cojo ese documento que sustenta la contabilidad, tengo una escritura pública, que me dice que he vendido un inmueble. Ah, pues, ventas, no sé qué, para caja, en fin, como haya pagado y tal, y tengo. Con lo cual, lo que hago es un instrumento jurídico, que es un documento público de un contrato de compraventa, que como es de un inmueble, es un contrato de naturaleza real, que de acuerdo con el artículo correspondiente del Código Civil, el 1400 no sé qué, como existe una escritura pública, se entiende la teoría del título del modo, el 609, es decir, teoría del título del modo, se ha producido la transmisión. Por lo tanto, yo he comprado y soy el titular jurídico
y esto es un inmueble y ya veremos si el inmueble, de acuerdo con la clasificación contable, es un activo inmobiliario o es una existencia, porque resulta que yo soy una promotora que me dedico a vender inmuebles y por lo tanto para mí ese inmueble no es un activo inmobiliario, no es mi oficina. Yo ese inmueble lo hago para vender y por lo tanto al ser una constructora, una promotora, para mí ese inmueble es una existencia y por lo tanto la calificación, de acuerdo con la norma jurídica contable, es cuenta 600, es decir, es una existencia. O no, es un activo porque resulta que es un inmueble que yo voy a destinar a mis oficinas. Y entonces la calificación jurídico-contable es que, de acuerdo con una cuenta del 202, eso es un activo que está en mi activo fijo y activo no corriente, bla, bla, bla. Y eso tiene una serie de consecuencias, porque si es evidentemente existencia, por ejemplo, tiene deterioro. Pero si es activo, tiene amortización. Y puedo luego poner deterioro, pero tiene amortización y en el otro lado tiene deterioro. Y además se pueden valorar de manera distinta, porque además las existencias tengo que tener en cuenta que la norma contable no permite, por ejemplo, un fenómeno FIFO, sino que fundamentalmente tengo como sistema de valoración el coste medio. En cambio, en los instrumentos, en los activos fijos, de activos tangibles, porque el inmueble es un activo tangible, fundamentalmente lo que se aplica es valor de adquisición. O sea, esto tiene una serie de consecuencias. He calificado como jurídicamente. Pero el artículo 34.2 infine no dice eso, dice: para realizar los asientos se atenderá no solo a la forma jurídica, sino también a la sustancia económica. Y dices, hombre, ¿y qué diferencia hay entre la forma jurídica y la sustancia económica? Puede haberla y mucha. Por ejemplo, yo soy un empresario y vendo un inmueble, pero lo hago con las siguientes condiciones. Como resulta de que es un inmueble donde tengo, pues, bueno, todas las oficinas y tengo que trasladar. Voy a trasladarme de aquí, porque aquí el mar me produce humedad y tengo artritis, yo qué sé, me voy a trasladar a otro inmueble que está 400 metros más adentro, más protegido y lo que sea. Hacer ese tipo de movimientos es complejo, porque tengo que mover oficina, gente que está haciendo cosas, aquí se está haciendo. Y digo, no, oye, mira, te vendo el inmueble, pero durante 2 años me voy a quedar yo en ese inmueble. Y no, o sea, no te voy a pagar nada, o sea, te lo voy a vender, si te voy a hacer una escritura pública, de compraventa, un contrato de compraventa, lo vamos a inscribir a la propiedad del comprador en el registro de la propiedad, o sea, voy a hacer todos los instrumentos jurídicos de la teoría del título y el modo en un contrato real. Y el día 14 de febrero del año 2015 vamos a ir al notario y se va a escribir: 14 de febrero del 2005 se ha producido la compraventa y esto ha dejado de ser mío y es tuyo, comprador. Pero durante 2 años me quedo aquí. Y dices, pues bien. Jurídicamente es una compraventa como la copa a un pino, está todo regulado, hay una escritura pública, se ha cumplido la teoría del título y el modo, bla, bla, bla. Pero ¿y económicamente? Pues entonces vamos a las definiciones contables, vamos a las calificaciones contables. Como eso es un bien de activo, vamos a ver lo que dice el artículo 38 del Código de Comercio sobre activo. ¿Qué es activo? Y dice, activo es aquel recurso económico sobre el cual el propietario tiene el control y le genera recursos económicos y que se ha generado a cambio normalmente de un pasivo. Y de saber, y durante los 2 años, ¿quién es el que tiene el control sobre el inmueble? No el comprador, sino que sigue aquí. Y le genera recursos económicos, pues claro, porque si no estuviera aquí, en algún sitio tendría que estar y por de pronto tendría que pagar algo, alquiler, no sé, hará un arrendamiento, lo que fuera, pero le está generando. Entonces, ¿quién es el propietario económico del inmueble? ¿El comprador, que tiene todas las de la ley, lo tiene inscrito, o el vendedor? Pues el propietario económico es el vendedor. ¿A qué tengo que atender? Jurídicamente, atenderé a la realidad jurídica, a la forma jurídica, al contrato. El propietario es el comprador, se ha hecho todo, la escritura, tal. Pero contable y económicamente, no. El propietario es el antiguo vendedor. Y en su contabilidad, este inmueble debe seguir apareciendo. Y así está en las consultas del ICAC y en la doctrina del Fondo Económico. ¿Por qué? Porque todo eso está basado en el principio anglosajón de substance over form, la sustancia prima sobre la forma. Lo relevante es la realidad económica. Eso en el plano fiscal también tiene cada vez más importancia. Pero en el plano nuestro, donde las formas y las causas de los contratos y la modalidad de los contratos tienen una gran importancia, todavía cuesta, pero poco a poco va apareciendo. Porque en muchos casos
muchas operaciones económicas no responden a la forma jurídica, no responden a la ley económica. Y eso es evidente, porque también lo dice la doctrina del ICAC y la norma de registro y valoración 21ª, por ejemplo, cuando hay vinculación entre partes o cuando estás en un grupo. Yo estoy en un grupo mercantil, artículo 42 del Código de Comercio. Tengo una empresa dependiente, porque yo soy la empresa dominante del grupo, que tiene un problema de financiación. Un problema de financiación. Dice, bueno, pues que acuda al banco, ¿no? Pero a mí como grupo no me interesa, por ejemplo, por imagen. Hago una ampliación de capital y usted, que es la empresa matriz, u otra del grupo, acuda a la ampliación. Pero imaginemos que no lo veo conveniente, porque a lo mejor resulta de que en esa empresa del grupo ya tengo una participación dominante y en la otra parte, que también es mi socio, no quiere entrar, porque claro, tengo una ampliación de capital y yo tengo el 60% y otro el 40%, pues en principio el otro tendrá que aportar el 40%. Dice, no, oye, no tengo dinero, o no me interesa, no quiero ampliar. Dice, bueno, pues entonces haga usted una prima emisión, diluya. Dice, no, pero es que el otro quiere seguir teniendo el 40%, no está dispuesto a diluir su participación de capital. ¿Y cómo financiamos eso? Pues se puede hacer de muchas maneras. Le puedes dar un préstamo, ¿no? Dice, oye, dame un préstamo participativo, o dame un préstamo. Ya, pero si le doy un préstamo y esa empresa dependiente va a un banco, o también es una empresa que tiene cotización o que tiene una imagen, me dice, oye, tienes aquí un problema claro de endeudamiento, tu patrimonio neto no es bueno. Dice, no. Pues mira, que me venda un inmueble. Pero si yo no necesito inmuebles. Ya, pero bueno, me vende, me hace la escritura pública, 15 millones de euros. ¡Hala, ya está! Eso jurídicamente sí, ¿no? Pero ¿cuál es la sustancia económica del negocio? Financiar la dependiente. Habrá que calificar ese negocio jurídico conforme a la forma jurídica o conforme a la sustancia económica. Conforme a la sustancia económica. En realidad lo que ha habido ha sido un aumento de los fondos propios de la entidad dependiente como consecuencia de un aumento de la participación del capital por parte de la entidad dominante. Es decir, tendré que recalificar la operación y atender a su verdadera naturaleza económica. La verdadera naturaleza económica es que yo he puesto 15 millones de capital. 15 millones de capital. Y ese inmueble no es mío. El objetivo de esa operación no es utilizar el inmueble para lo que sea, para oficinas o para alquiler, en fin, eso da igual, o existencia para vender. No. El verdadero objetivo es que yo le dé 15 millones. Y digo, ¿y eso cómo se prueba? Pues es complicado, pero claro, y tiene unas consecuencias tremendas. Y aparece la teoría de los ajustes secundarios, que contablemente está. Y, oiga, yo tengo que atender a la verdadera calificación. Y la verdadera calificación es que ha aumentado la participación de la entidad dominante sobre la participada. Y eso afecta, evidentemente, al valor de mi instrumento financiero. Yo, entidad dominante, tendré que reconocer que mi participación en el capital de la entidad dominada no es del 60, será el 62, lo que sea. Y no podré recoger en mi activo, en mis existencias, el inmueble, porque no es mío, no tengo el control, ni voy a hacer nada con él. Ese inmueble será siendo. Entonces, esto es algo a lo que tenemos que irnos acostumbrando. Y significa que la calificación contable ya no atiende automáticamente a la calificación jurídica, sino a la sustancia económica. Y esto, en cuanto hay vinculación entre las partes, por ejemplo, porque existen relaciones familiares entre los miembros del Consejo de Administración, o se trata de participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, es decir, aplicación de normas de registro y valoración 21ª del plan contable, es algo que en principio, como dice el propio ICAC, es al contrario. Y dices, hombre, es que puede ser que le venda un inmueble la dominada porque la dominante necesita el inmueble y ese inmueble le venga bien, sí, claro, pero la presunción juega al revés. En esas operaciones donde uno tiene que ser más cauteloso a la hora de analizar la sustancia económica. Si yo le hubiera comprado el inmueble a una empresa que no es del grupo, que no tiene vinculación conmigo, pues evidentemente hay que entender que la sustancia económica es una operación empresarial ordinaria. La habrá comprado el inmueble porque la habrá considerado oportuno, bien, rentable, etcétera. Pero si le compro el inmueble a una empresa del grupo, hay que analizar la sustancia económica de la operación. Entonces, la calificación contable es una calificación donde predomina el fondo económico de la operación sobre la forma jurídica. Normalmente coincidirán
Es decir, lo que es una compraventa es una compraventa, implicará la transmisión de la propiedad, en el ejemplo que estamos poniendo, del antiguo propietario del inmueble al nuevo, pero pueden no coincidir, y donde normalmente no coincidirá es cuando las partes están vinculadas o cuando forman parte del mismo grupo mercantil. Y dices, hombre, pues esto es lo mismo, es decir, oye, la concesión, en principio, si yo tengo un documento público elevado a notario, de acuerdo con la formalización, con lo que dice el reglamento del servicio de entidades locales, el texto refundido de contratos, que dice que eso es una concesión de obra pública, yo la trataré contablemente como concesión de obra pública, pero no siempre. Es decir, puede ser que desde el punto de vista contable no sea lo que dice el tema jurídico. Normalmente sí lo será, porque entendemos que obviamente entre una entidad concedente y una entidad concesionaria no hay ninguna relación, una es pública y otra es privada, y además entendemos que evidentemente existe un principio de proporcionalidad, transparencia, etcétera, en el otorgamiento de la propia concesión, pero no siempre. ¿Y qué pasa con la normativa tributaria? Que bueno, pues la normativa tributaria, que es una normativa basada en el principio de legalidad, tiene sus propios criterios de calificación. Y hay que jugar con tres principios fundamentales. El primero de ellos es que en el sistema jerárquico de fuentes de derecho, nuestro ordenamiento tributario es un ordenamiento en el que prima la especialidad de la norma tributaria sobre la general. Artículo 7 de la Ley General Tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el derecho tributario tiene sus propias normas e interpretaciones. Es decir, el derecho tributario interpreta y define conceptos y define negocios jurídicos de manera autónoma con respecto al derecho mercantil y al derecho civil. Por ejemplo, en el IVA grava entregas de bienes. ¿Qué son las entregas de bienes? La compraventa. Bueno, la compraventa es una especie del concepto genérico de entrega de bienes. Bueno, pues en la entrega de bienes, todo aquello que suponga la transmisión de la propiedad, título y el modo. No, señor, porque la entrega de bienes es toda aquella transmisión que suponga la transmisión, dice la norma, que es una norma europea, no lo olvidemos, no es una norma de derecho nacional, sino de la Unión Europea, la transmisión del poder de disposición. Anda, ¿y qué es esto de la transmisión del poder de disposición? La entrega, ¿no? El título y el modo. No. Hay muchas más en conceptos de entregas de bienes que en los supuestos de título y el modo. O sea, yo puedo generar una entrega de bienes sin hacer ni título y el modo, porque nuevamente en el IVA el principio anglosajón de la sustancia económica de la operación puede hacer que se entienda que hay entrega de bienes en algo que desde el punto de vista de nuestro derecho civil y mercantil no haya título y modo. Por ejemplo, si yo realmente hago un arrendamiento, y eso ahora además va a cambiar con la nueva NIC, un arrendamiento operativo, para utilizar una expresión contable. Es decir, arriendo este inmueble y lo arriendo por 70 años. Eso es una prestación de servicios, aparentemente, un contrato de arrendamiento civil, genera recursos periódicos, variables, flujo. Yo discutiría si tú arriendas un inmueble por 70 años, si en realidad lo que no estás haciendo desde la perspectiva contable y evidentemente de la perspectiva del IVA es una transmisión de la propiedad, una entrega de bienes. Porque cuando tú arriendas un inmueble por 70 años es como si realmente transmitieras todo el poder de disposición de ese inmueble. 70 años es un periodo tan largo que es como si hubieras vendido un inmueble. Por lo tanto, primero tendrías que hacer una calificación del negocio jurídico. Y esa calificación no solo se puede basar en la forma jurídica, que seguramente será un contrato de arrendamiento, en fin, que tendrá los requisitos que sea, depende de la naturaleza del inmueble, no. Habrá que ver la calificación económica. ¿Cuál es la verdadera sustancia? La verdadera sustancia de arrendamientos tan largos es la puesta a disposición de manera permanente del bien en el arrendatario, como si se hubiera vendido el bien. Entonces, hay que hacer una calificación. Y el derecho tributario tiene sus propias calificaciones, que priman sobre las normas de derecho administrativo, porque el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria, cuando habla de fuentes, y antes tiene un 1, y el 1 dice, se aplicará las leyes de los tributos, los reglamentos, y luego 17.2, en su caso, es decir, normas subsidiarias, se aplicarán las normas del derecho civil y derecho administrativo. Es decir, algo que desde el punto de vista del derecho administrativo, donde no es fácil, se me diga que es una concesión de obra pública, no tiene por qué ser calificada por el derecho tributario como concesión de obra pública. Es más, el derecho tributario utilizará otros conceptos
Por ejemplo, en el campo de la regulación de transmisiones patrimoniales se habla de concesiones en general administrativas y a veces diferencia y a veces no. Entonces, no tengo por qué trasladar automáticamente una u otra. Es cierto que tendré en principio una presunción porque tengo una calificación jurídica en el derecho tributario, que es el artículo 13, y también la interpretación jurídica del artículo 12, que me remite a las normas de interpretación jurídica generales del derecho civil, artículo 3.1 del Código Civil, y en principio, normalmente lo que es concesión en el derecho administrativo será concesión en el derecho tributario. Pero no siempre es así, igual que tampoco en el derecho contable. Y si el derecho tributario utiliza categorías propias, priman las del derecho tributario por encima de las del derecho administrativo. Y además existe la estanqueidad, es decir, la cosa más complicada. Puede ser que en un determinado tributo algo se califique como A y en otro la misma cosa como B. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cada tributo responde a concepciones diferentes y a orígenes históricos distintos. Y el ejemplo de las concesiones es claro. En concesiones nos vamos a encontrar, al analizar su tema tributario, una enorme dualidad en la calificación de los actos, los negocios y los hechos jurídicos entre un impuesto arcaico, vetusto, de orígenes históricos tradicionales, donde prima la calificación jurídica del derecho privado, derecho civil y derecho mercantil stricto sensu, como lo dicen los artículos 2 y 3 de su texto refundido, y entonces ahí sí que lo que me dice el derecho general, en este caso el derecho administrativo, va a tener una enorme importancia a la hora de ver cómo tributa ese negocio, y el IVA, que es un tributo moderno, europeo, donde además, como no se cansa de repetir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cualquier concepto, cualquier parámetro tributario es europeo, o sea, depende de la interpretación europea, no de la interpretación nacional, y donde no se utilizan conceptos fundamentalmente de naturaleza jurídica formal. Repito, no se habla de compraventa, se habla de entrega de bienes, que es un concepto dentro del cual los negocios jurídicos de compraventa son un ejemplo de lo que es una entrega de bienes, pero el concepto de entrega de bienes no está en los códigos de comercio, no hay un contrato de entrega de bienes, ni en el derecho español ni en el francés. Es un concepto propio del IVA. Y cuando yo voy a tratar las concesiones, pues el IVA habla a veces de concesiones, el artículo 7.8, por ejemplo, habla de prestaciones de servicios en general, o sea, utiliza criterios propios. Esto es muy importante. O sea, no podemos trasladar de manera automática las calificaciones del derecho administrativo, que repito, de por sí son difíciles ver si un contrato administrativo o contrato público es concesión y qué tipo de concesión, al campo del derecho tributario. Tiene reglas propias y calificaciones propias. Las consecuencias son importantes. El campo del derecho contable es un campo en el cual, en principio, atiendo a la calificación jurídica, que es en estos casos propia del derecho administrativo, y hago o contabilizo las operaciones conforme dice la forma jurídica, pero no siempre, porque en el campo contable prima la sustancia económica. Y por lo tanto, si prima la sustancia económica, a veces la calificación de una operación o de la actividad de un empresario como concesionario no tendrá una traslación inmediata en el campo contable como tal concesionario. En el campo tributario la situación es muchísimo más compleja. En el campo tributario hay también distintas calificaciones. En principio se acepta la calificación jurídica, porque así nos lo dice el artículo 13 de la Ley General Tributaria, es decir, los actos, hechos o negocios jurídicos se califican en principio conforme dice el derecho, pero prima jerárquicamente la calificación del derecho tributario. O sea, si el derecho tributario tiene categorías propias, lo que diga el derecho tributario. En segundo lugar, el derecho tributario recalifica, precisamente por el tema del fraude, porque el propio artículo 13 de la Ley General Tributaria dice, en este caso la Administración Tributaria, calificará los actos, negocios o hechos jurídicos no conforme a la denominación que les hayan dado las partes. Es decir, no porque las partes digan que es una compraventa, yo me voy a creer que eso es una compraventa, sino de acuerdo a la verdadera naturaleza jurídica de ese acto en hecho jurídico y con independencia de la denominación, de la forma, incluso de los errores. Si yo, analizando todo el sustrato de la operación, bla, 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 veo que esto no es una compraventa, sino que es una donación, por ejemplo, porque el precio es ridículo, calificaré ese contrato como donación, con independencia de que en el derecho civil haya sido calificado como compraventa y se haya producido el efecto traslativo de la compraventa, bla, bla, bla. Yo tributariamente lo calificaré como donación, con todas sus consecuencias. Y además el tercer elemento es el principio de estanqueidad. Cada tributo
puede tener criterios propios, porque responde a orígenes distintos y a concepciones diferentes. Entonces, si en un contrato se ha calificado en derecho administrativo como concesión administrativa de obra pública, o concesión pública de obra pública, eso no quiere decir que ni en el terreno contable privado, desde la perspectiva del operador concesional, ni en el terreno tributario, sea una concesión de obra pública. En principio sí, pero con calificaciones propias.